capítulo 14, y vamos a darle lectura a los versículos del verso 1 al versículo 11. Repito la porción bíblica, Evangelio según San Juan, capítulo 14, Juan si me equivoqué, Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 11. Puestos de pie, en el nombre del Señor, vamos a dar lectura a estos versículos y bueno, quiero pedirles que, ¿verdad?, vayan siguiéndonos con la lectura. Dice la palabra de nuestro Dios: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Es hermano pastor. Oramos. Padre, alabamos tu nombre, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, que siendo aún pecadores, vino a morir por nosotros. Te damos gracias, Señor, por este sacrificio perfecto que nos permite hoy acercarnos libremente ante tu trono de gracia. Y te pedimos que tengamos corazones dispuestos, contritos y humillados, para, presentados así, postrados ante tu presencia, no seamos solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Te pedimos que seas tú el que nos hables en esta tarde, ¿verdad? Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Padre, te damos gracias y te pedimos que por tu poder seamos edificados con tu palabra y los que no te conocen sean convencidos por ella a través de la acción de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Recordando un poco acerca de lo que vimos el jueves pasado, en el que estuvimos hablando del apóstol Felipe, el cual, bueno, decíamos que John MacArthur le llama el analítico en su comentario, ¿verdad? Él llama a Felipe el analítico. Pero, bueno, tomando en cuenta lo que nos dice la palabra de nuestro Dios, como bien sabemos, es muy poco, es muy escaso lo que nos habla acerca no solamente de Felipe, sino también de algunos de los otros apóstoles. Y decíamos que en el caso del apóstol Felipe hacíamos la cuenta, solamente 5 porciones bíblicas, y estas en el Evangelio según San Juan, porque
recordemos que hacíamos mención que es el Evangelio según San Juan el único libro en el que se menciona acerca de la vida de este personaje. Y una de ellas es cuando el llamado, lo que vimos el jueves pasado, acerca del llamado del Señor Jesús a Felipe, en el cual hacíamos mención que, bueno, en cierta manera, el Señor Jesús llamó a Felipe de una forma, podría decirse, especial, según algunos comentaristas, porque, bueno, basándose, ¿no?, en el capítulo 1, verso 43 del Evangelio según San Juan, en donde dice que al siguiente día, dice la palabra del Señor, Jesús fue a Galilea, ¿sí? Al siguiente día Jesús fue a Galilea, dice, y halló a Felipe y le dijo, sigue. ¿Amén? De ahí que pues, algunos consideran que Felipe tuvo un llamado especial. ¿Por qué? Porque el Señor fue directamente a buscar a Felipe. Con esto no tampoco significa, y como le explica John MacArthur, no quiere decir que el Señor no haya sido el mismo quien llamó a Andrés, a Pedro, a Juan, Jacobo. Sí, a todos el Señor, nuestro Señor Jesucristo, les llamó. Sin embargo, lo que se intenta y lo que intenta John MacArthur explicar es que, ¿verdad?, tuvo una forma, un método especial para con cada uno, y explicábamos que Dios nos llama a cada quien, ¿verdad?, de diferentes maneras. Amén. ¿Sí lo recuerda? Amén. ¿Sí? Dios llama a cada persona en diferentes maneras. ¿Por qué? Porque, bueno, en el caso decíamos que Andrés y los anteriores apóstoles, los primeros apóstoles, dice la palabra del Señor que en el caso de Juan y de Jacobo, dice que estaban con Juan el Bautista cuando el Señor se aparece, y el Señor entonces dice, perdón, Juan dice, le señala, he aquí el Cordero de Dios. Y entonces, al escuchar esto, ellos, ¿verdad?, fueron, dice, tras Jesús, ¿verdad? Fueron tras Jesús. De manera sea que mientras que unos, Juan y Jacobo, fueron, por el otro lado, Felipe dice que Jesús le halló. Sea cual haya sido la forma, el modo, yo creo que ahora sí que, como decimos, en nuestras propias palabras, lo demás es lo de menos. Es decir, ¿verdad?, no es tan relevante. ¿Vamos? No vamos a discutir, no vamos a debatir, no vamos a pelearnos por eso, ¿no? Porque esto pasa, ¿verdad?, si nosotros caemos en eso, pues sería tanto como cuando sucede en ocasiones que alguien celebra una fiesta, va a celebrar un cumpleaños, y como es costumbre, bueno, las invitaciones, ¿no? Las invitaciones, fulano, tal, te invito, tal, y tal día, ¿sí? Pero a veces pasa que pues las invitaciones se acaban, ¿no? No alcanza para todos, ¿sí? Y luego algunos, ¿verdad?, las personas, los que organizan la fiesta, les tienen que, pues ya decirle ya sin invitación, oye, ¿sabes qué? Te invito a mi fiesta, ¿no? No, pero la invitación, no, pues es que mira que... Entonces, a veces sabemos personas que decimos, no, pues es que si no me das invitación, no voy. Y otros dicen, no, pues que, ¿verdad?, a mí no me invitaste personalmente, ¿verdad? Y como no me invitó personalmente, pues yo tampoco voy. Es entrar en un juego de niños, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, digo, de igual manera, no hay por qué, sea que lo haya llamado
directamente haya ido el Señor en una forma especial o que otros le hayan seguido, de cualquier manera, tenemos que, como dicen, simplemente concretarnos a lo que dice el Señor. ¿Sí? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo, dice, os elegí a vosotros. Y asunto acabado. Amén. No hay más. No tenemos por qué ponernos a discutir. Y bueno, esto en cuanto al llamado. Luego vemos también su participación de Felipe en la alimentación de los 5,000. ¿Sí? Cuando el Señor, ¿verdad?, se dirige a Felipe y bueno, le dice esto y esto, ¿no? Posteriormente vemos de nuevo la aparición de Felipe en cuanto al momento aquel cuando dice la palabra del Señor que unos griegos buscaban a Jesús. ¿Sí? Luego vemos más adelante, y es ahí en donde nosotros vamos en esta noche a enfocarnos, en el caso que hemos dado lectura. ¿Sí? Evangelio según San Juan, capítulo 14. En específico, vemos la participación de Felipe en el verso 8, cuando dice la palabra del Señor, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Sí? La verdad yo no sé ni por qué, ni porque, digo, me crea yo realmente competente para hablar de esto. Tal vez quizás pude haber elegido las otras porciones bíblicas. Sin embargo, aquí el Señor, pues, ¿verdad?, ahora sí que me hizo prestar atención, y es por eso que es el tema en el cual hoy vamos a estudiar. Y el título es Petición de Felipe y Respuesta de Jesús. ¿Sí? Repito el tema, petición de Felipe y respuesta de Jesús. Dado el título del mensaje, me gustaría en primer lugar comentar respecto a lo que yo veo como una petición. ¿Sí? Y bueno, yo lo veo como una petición, ¿no? Algunos quizás podrán verlo de otra manera. Yo estaba leyendo algunos otros comentarios, ¿sí?, de algunos otros comentaristas, y por ejemplo, ¿verdad?, encontraba el comentario de alguien que dice que, en su opinión, las palabras, dice, de Felipe a Jesús en San Juan 14:8, decía esta persona, más que una petición, parece casi una demanda. Pudiera ser, ¿sí? ¿Verdad? Y como eso, bueno, a otros tal vez igual, y yo la verdad que lo tenía yo contemplado, pero preferí mejor quitarlo, ¿verdad? Porque a simple vista, o quizás me atrevería a pensar que habría o hay personas que pudieran decir que en estas palabras, las palabras que Felipe refiere a Jesús, se deja ver como que algo de falta de respeto, de irreverencia, ¿verdad? Y quizás también a lo mejor pudiera tomarse en un sentido en el que Felipe pudiera haberse expresado de esta manera: a ver, Señor, ¿sí?, déjate ya de tantas palabrerías, muéstranos al Padre y con eso ya nos basta. Ya no nos hables más, no nos expliques más. Pero bueno, eso es ya ir quizás a un extremo. Nos quedamos con, ¿verdad?, como que si Felipe estuviese haciéndole una petición al Señor. Así, muéstranos al Padre y nos basta. Una petición la cual yo la describiría
como una petición, primero, fuera de lo común. ¿Por qué digo fuera de lo común? Porque habitualmente en nuestras oraciones, ¿sí?, le pedimos al Señor de muchas otras cosas, ¿no? ¿Sí o no? De muchas otras cosas. Que de sanidad, que resuelva nuestros problemas, que nos dé fuerza, que, bueno, ¿sí? Pero nunca le pedimos esto. O sea, muéstranos al Padre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, bueno, bien sabemos nosotros que el momento en el cual, y lo dice la palabra del Señor, allí en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 y verso 2, ahí, si por ahí nuestra hermana lo puede poner, Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 y verso 2, está por ahí nuestra hermana Fernandita, bueno, ¿sí? ¿Ya está? Bueno, dice ahí, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, ¿sí? Y luego, ¿qué sigue diciendo? Veámoslo en la pantalla. ¿Cómo dice? Para que seamos llamados, dice, hijos de Dios. ¿Sí? Pero luego continúa diciendo, ¿cómo dice? ¿Hay más? Por eso el mundo no nos conoce. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Luego más. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sigue más? Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 y 2. ¿Sí? Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. ¿Sí? Nosotros, en este momento, ¿sí?, y en el momento en que Felipe le estaba haciendo esa petición, y si nosotros retrocedemos un poquito más atrás en el Antiguo Testamento, bueno, veremos también que hubo un hombre, el cual todos sabemos, Moisés, ¿sí? Moisés, el cual dice en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, capítulo 33, versículos 17 al 23, vemos a un hombre el cual se atrevió a hacer casi la misma petición, solo que de forma directa y sin intermediarios, ¿sí? Digo de forma directa y sin intermediarios porque simplemente estaban ¿quién? Moisés y Dios, ¿sí? Moisés y Dios. Este hombre de nombre Moisés le pidió al Padre que le mostrase su gloria, ¿sí? ¿Y qué sucedió? ¿Cuál fue la respuesta del Padre? ¿Verdad? Bueno, pues la verdad, ¿qué le dijo el Señor? Vamos a buscar Éxodo, capítulo 33, versículos 17 al 23. Amén. Dice la palabra del Señor. Vamos a dar lectura, dijimos verso 17. Amén. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová,
he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¿Sí? Entonces, por esto hacemos mención que esta petición de Felipe de que le mostrase al Padre, la vemos como una petición fuera de lo común y también como una petición, en segundo lugar, bastante, atrevida, podríamos llamar así, ¿no? Una petición bastante atrevida. Y en tercer lugar, una petición que al igual que Felipe, muchos desearíamos. ¿A quién no le gustaría, hermano, ver el rostro de Jesús, ver el rostro del Padre Celestial? Amén. Yo creo que todos. Fíjese que por eso a mí me gusta, me encanta, me fascina un cántico que dice: en presencia estar de Cristo. ¿Nunca lo he escuchado? Bueno, es un canto que especialmente, comúnmente se canta cuando se está celebrando un culto fúnebre, ¿no? Cuando alguien ha partido con el Señor. Este canto es muy bonito porque en presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en plena gloria mi alma le contemplará. Y luego el coro que dice: cara a cara espero verle. Muy hermoso, la verdad, precioso, que qué creyente no se va ahora sí que llenarse, hermano, de bendición, ¿sí? Con esta esperanza. Todos deseamos, al igual que Felipe, todos quisiéramos ver el rostro de Jesús. Pero ¿qué pasa? Como decíamos, aún no llega el momento, ¿sí? Aún no llega el momento, a menos, y permítame decírselo así, al menos que muramos en el Señor, ¿sí? Al menos que muramos. Bueno, y esto lo digo en base a lo que decía el apóstol San Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 23, ¿sí? El versículo 21 es un versículo muy conocido, ¿no? No dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero luego en las palabras un poquito más adelante, en el verso 23, y vamos a buscarlo, si nos pudiera allí, Fernandita, poner la cita bíblica, Filipenses 1:23. Como dice Filipenses 1:23. Amén. A ver. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Amén. Gracias, Jos. Bueno, yo pensaba que aquí aparecía, pero no. Bueno, allí, ¿sí? Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo, dice, de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Porque, bueno, creemos que quienes, ¿verdad?, mueren en el Señor, parten para estar ¿en dónde? En la presencia de nuestro Dios. Pero bueno, ¿sí? Como decíamos, hermano, que es pertinente aclarar, y es muy probable que la petición de Felipe hecha a Jesús pudo haber sido por motivos distintos a los de Moisés. No sabemos realmente, y muchos nos preguntaremos qué fue o qué sería lo que motivó a Felipe a hacerle a Jesús este pedido. ¿De dónde le haya surgido
esta inquietud? Tampoco lo sabemos, ¿no? Lo único que la palabra del Señor nos refiere, si nosotros checamos o analizamos los versículos anteriores, el capítulo 13, ahí nos daremos cuenta que se había celebrado la cena, se estaba celebrando la cena, ¿sí? Después de que la palabra del Señor menciona que el Señor había lavado los pies de los discípulos y que posteriormente, dice, les hizo saber que uno de ellos le iba a entregar, ¿sí? Y después que dice la palabra del Señor que Judas, viéndose al descubierto, sabiéndose que, o sea, era él, ¿sí? Era él de quien el Señor hablaba, no hizo más que salirse, ¿sí? Y quedar solamente los 11 juntamente con el maestro. Estando, dice ahí en el capítulo 13 de Evangelio, según San Juan, una vez que Judas hubo salido, el Señor continuó hablándoles a los discípulos. Y fue en ese momento, en esa ocasión, cuando ya del capítulo 13 pasa al capítulo 14, en donde ya, ¿verdad?, menciona lo que hemos dado lectura. Primero la pregunta que le hizo Tomás, cuando le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Y luego, mis hermanos, el Señor continuó dándole explicaciones a Tomás, ¿verdad? Vemos cómo la palabra del Señor, ¿verdad?, continúa diciendo: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. En respuesta, vemos que a las palabras que Jesús acababa de mencionar, es entonces cuando, ¿verdad?, Felipe le dice, ¿no? Y yo digo, bueno, a veces, y me imaginaba yo a Felipe, digo, a veces como en ocasiones sucede aún entre nosotros, ¿no? Estamos, ¿verdad?, a veces reunidos entre personas, tenemos invitados y, ¿verdad?, estamos a la mesa, hablamos de un tema, qué sé yo, y de momento, ¿verdad?, uno de los nuestros, no sé, quizás a veces nuestro hijo interviene, hace tal cosa, y nosotros, ¿qué hacemos?, ¿verdad? Bueno, intentamos aquietarlos, ¿no? Y yo, bueno, me imaginaba yo a Felipe que, bueno, lo mismo estando ahí ellos los 11, juntamente con nuestro Señor Jesucristo, de momento, ¿verdad?, Felipe abre su boca y dice, no, lo que hemos leído, muéstranos al Padre y nos basta, ¿no? Yo no sé si en ese momento, a lo mejor los discípulos le dieron un codazo: oye, cállate, ¿qué cosa estás diciendo?, ¿no? Y, ¿verdad? Me recordaba yo de la hermana Nora, ¿no? Porque a veces que dice, ¿qué cosas dices?, ¿verdad? Y digo, a lo mejor, y quizás a los discípulos tal vez diría, bueno, pero ¿qué cosa estás diciendo, Tomás?, ¿verdad? Cállate, ¿no? No interrumpas al maestro. Pero bueno, la verdad es que la petición de Felipe, yo no la veo descabellada, inoportuna, ni tampoco fuera de contexto, porque era de lo que se estaba ya hablando, ¿no? ¿Sí? Más bien la veo, y perdón si me equivoco, bastante justificable, aunque algunos dicen que no, ¿sí? Yo leía un comentario en el cual decía que nosotros no debemos intentar justificar a Felipe cuando ni el mismo Señor lo hizo, ¿verdad? Pero bueno, sea cual sea el caso,
Lo cierto es que este que dice lo mismo que no debemos intentar, posteriormente dice, ahora sí que habla en favor de él. De manera sea que, como estamos mencionando, a mí me parece bastante justificable en el sentido de que entender el todo de las enseñanzas del maestro no siempre fue ni es sencillo. Hay cosas difíciles de entender y lo sabemos, ¿sí? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 14 al 16, vemos en la palabra de nuestro Dios cómo mismo el apóstol Pedro, segunda de Pedro, repito, capítulo 3, versículos 14 al 16, dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas las epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales, dice, hay algunas difíciles de entender. Imagínense, si mismo Pedro está diciendo esto, pues ¿quién soy yo? ¿No? ¿Quién soy yo o quiénes somos nosotros? La petición de Felipe hemos de verla sin prejuicios, sin juzgar equivocadamente, sin ninguna mala intención, a como sabemos de los escribas y fariseos, los cuales solo se acercaban a Jesús para provocarle. Antes, por el contrario, en el caso de Felipe, hemos de verle su petición como una persona deseosa de poder entender los asuntos del reino celestial. Hay que reconocer que no todos tenemos la misma capacidad de comprensión y que necesitamos que más de una vez se nos tenga que explicar esto o aquello. Somos, como dijeran algunos, tan cabeza dura, ¿sí? A otros dicen cabezones, ¿no? Pero bueno, somos tan cabeza dura, y en este sentido, si es que se puede decir así, no somos tan diferentes a Felipe. ¿O sí? Necesitamos que alguien nos explique, de ser posible, detalle a detalle, y quién mejor para hacerlo que Dios a través de su palabra. Amén. Y por medio de hombres temerosos de Dios, de sana doctrina y bajo la guianza divina. Y esto es importante, hermano, que entendamos esto. Si algo no entendemos, no acudamos a fuentes que lo único que harán es confundirnos, ¿sí? Extraviarnos de la fe. Y dentro de eso, bueno, tenemos a los testigos de Jehová, tenemos a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los conocidos como mormones, y muchos otros más, ¿sí? De aquellos que niegan, ¿sí? Y niegan rotundamente la doctrina de la Trinidad, ¿sí? Así que, mis hermanos, de manera sea que las respuestas a nuestros interrogantes y demás, solo debemos buscarlas en Dios y en su palabra, en el temor de Dios y en oración. ¿Recuerdan ustedes el caso de aquel salmista, hermano, que hablaba y decía, ¿verdad? Que decía él que de qué aprovechaba la oración y que para qué tanto, si dice, veo a los impíos que logran con creces, con facilidad, los antojos de su corazón, y mientras que los otros, los piadosos, sufren. Y decía él, verdaderamente en vano he limpiado mi alma y lavado mis manos en inocencia. Así lo dice el Salmo, no recuerdo si 71 o 73,
Pero bueno, el salmista dice que era algo que él no entendía. No entendía, hermano. Tan torpe era yo, y lo dice así de esta manera, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia. Así lo dice, ¿verdad? Hasta que entrando en el santuario, dice, pude darme cuenta del fin de ellos. ¿Sí? Y ya fue cuando dice él, entendió, comprendió. Entonces, por eso decimos nosotros, ¿verdad? Que si nosotros, ¿verdad? Que las respuestas a nuestros interrogantes y demás, solo debemos buscarlas, ¿en dónde? En Dios y en su palabra. Hayan sido como hayan sido los motivos por los cuales Felipe se expresó de esta manera, ¿sí? ¿Verdad? Si de forma grosera o qué sé yo, nosotros no somos quienes para juzgarle. A continuación, cito una parte del comentario de Juan Carlos Reilly, para ahora sí voy a mencionar porque explicaba Villerno, ¿verdad? Decía Costel, ¿verdad? Que debería yo de, ¿verdad? Hacer notar porque hay otra persona que con el mismo apellido, pero bueno, por eso digo, a continuación, cito una parte del comentario de Juan Carlos Reilly al respecto. Él dice, debemos abstenernos de juzgar a Felipe de una forma tan severa, puesto que aún nosotros, viviendo en pleno siglo XIX, bueno, él así menciona siglo XIX, aunque ya no estamos en el XIX, tal vez quizás porque cuando él escribió este artículo era en aquel entonces, ¿verdad? O no sé, pero bueno, él dice aquí, y yo, bueno, en este caso yo haría la explicación, yo diría que en pleno siglo XXI, con nuestras Biblias, con nuestros credos, eso es lo que dice Juan Carlos Reilly, con nuestra educación y nuestro conocimiento, aún no somos capaces de comprender el todo de las cosas. Es de entenderse entonces lo extremadamente difícil que debió haber sido para los discípulos comprender la verdadera naturaleza de su Maestro en los tiempos en que nuestro Señor Jesucristo estaba, dice, en forma de siervo, eclipsado por la pobreza y la humillación. ¿Sí? Luego, en la petición Felipe, dice, pone en evidencia, es decir, lo poco que había llegado a entender de la verdadera naturaleza de su Maestro y de la relación con el Padre. Es verdad que ellos habían conocido lo suficiente de Jesús, tanto como para dejarlo todo y seguirle, pero todavía no habían llegado a tener una comprensión plena de su persona. Lo conocían, pero no como debían. A muchas personas se les hace difícil aceptar todo por fe, sin poder ver nada. Y Felipe fue uno de ellos. Con su petición, Felipe solo manifestó no solo la debilidad de su fe, sino también el desconocimiento de la forma en la que el Padre se revela. La lentitud de Felipe para comprender estas cuestiones espirituales nos recuerda y nos hace ver la nuestra. A decir verdad, nosotros tampoco hemos avanzado. Existen muchas otras cuestiones de las que nos falta por entender. Y esto demanda de nosotros mayor dedicación, disponibilidad, pero sobre todo la guianza de el Espíritu Santo. Volviendo y continuando con lo de Felipe, yo preguntaría, ¿tuvo algún provecho el que Felipe hiciese esta petición? Sí. Sí. La respuesta es sí, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque por lo mismo, como se dice lo mismo de Tomás. A Tomás, dicen, lo vemos como y lo conocemos como Tomás el incrédulo, ¿no? ¿Verdad? Por el hecho de que, ¿verdad? Cuando el Señor se presentó, dice que él dijo,
Si yo no viere su costado y sus manos, no creeré. ¿Tal? Entonces, por esa razón, Tomás es conocido como el incrédulo. Sin embargo, ¿verdad? No todo en Tomás es de verlo de una forma equivocada. O sea, no. ¿Por qué? Porque ¿verdad? Si nosotros vemos en San Juan 14:6, como dicen muchos comentaristas, si Tomás no hubiese hecho esa pregunta, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? A lo mejor sí, a lo mejor no, no sé. Pero quizás Jesús no hubiese dicho, no le hubiese respondido, Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. A lo mejor quizás no habríamos, o quizás sí, ¿no? Por medio de alguna otra persona, en algún otro momento, qué sé yo. Y lo mismo podríamos decir en el caso de Felipe. Si Felipe no hubiese dicho, ¿verdad? Muéstranos al Padre y nos basta, Jesús tampoco quizás le hubiese respondido, ¿verdad? Tanto tiempo que he estado con vosotros, Felipe, y aún no me conocéis. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque yo y el Padre somos uno. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿verdad? ¿Tuvo algún provecho? Como hemos dicho, sí. ¿Que se ganó el reproche? Sí. ¿Que se ganó una reprimenda, un llamado de atención? Sí. Es muy cierto. Pero como decimos, sin embargo, sus palabras dieron lugar a lo que en adelante nuestro Señor Jesucristo les diría, lo que resultó no solo en bendición de los discípulos, sino aún de todos nosotros. Amén. Aún de todos nosotros, porque, ¿verdad? Por esas palabras, ¿sí? Fue que tuvo lugar lo que nuestro Señor Jesucristo explicó, ¿verdad? Y que hoy nosotros, a Dios gracias y a su palabra, lo hemos entendido. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo, según dice J.C. Riley, Juan Carlos Riley, puede considerarse como un reproche bastante delicado, a lo que yo más bien diría severo, porque sí que, ¿verdad? Para Felipe debieron haber sido duras esas palabras, ¿no? ¿Verdad? Tanto tiempo, Felipe, que hemos estado, dice que, ¿verdad? Que les he hablado de esto, porque ya vemos, fíjese, le voy a mencionar rápidamente las citas bíblicas que nos muestran cómo ya nuestro Señor Jesucristo con anterioridad les había hablado de estas cosas. Juan 8:19, Juan 10:30, Juan 10:38, Juan 14:7, Juan 14:9, versículo 10 y versículo 11. ¿Sí? Ya dice, según J.C. Riley, puede considerarse como un reproche bastante delicado, a lo que yo diría más bien severo. Un reproche bien ganado. ¿Sí? En muchas otras ocasiones anteriores, nuestro Señor Jesucristo ya les había hablado, hermano, de esta unión mística entre el Padre y el Hijo. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que repetirles la gran doctrina que tan a menudo les había enseñado y que ellos continuaban tal vez sin entender, y en esto, una vez más, nos parecemos. Nos parecemos en nuestra falta de capacidad para entender el todo de las enseñanzas bíblicas y nos parecemos en la necesidad de que se nos tenga que repetir lo ya antes mencionado. ¿Es así o no es así? Sí. Bueno, en mi caso lo digo por mí. ¿Sí? Yo soy uno de ellos. Yo soy una de las personas que a mí me cuesta. Sinceramente, hay muchas cosas que a mí me cuesta entenderlas y que muchas veces necesito que se me explique así, detalle a detalle. Y a veces, hermanos, con todo y ello, no termino por entenderlas. ¿Sí?
Y en ese caso yo entiendo, repito, entiendo a Felipe. ¿Sí? Y en ese sentido lo justifico. Con la diferencia de que ellos tenían solo 3 años de andar con el maestro, mientras que nosotros, aparte de tener más tiempo, tenemos también la revelación completa de la palabra. ¿Sí? Amén. Ahora bien, el propósito principal, y ya casi vamos a terminar, de nuestro Señor Jesucristo al hablar de estas cosas, hoy lo vemos así. Fue enfatizar de forma tal que a los discípulos les quedara claro la verdad de la unidad esencial existente, no solo entre el Padre y el Hijo, sino incluido también la persona del Espíritu Santo, porque aunque aquí no se menciona en este párrafo, en esta porción bíblica, ¿verdad? Sin embargo, nosotros sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola persona, ¿sí? Ahora, es una verdad que muchos continúan sin comprender, y mientras que otros, en el peor de los casos, rechazan esta doctrina, como lo decíamos, los testigos de Jehová, yo desconozco si los mormones también, pero hay otras sectas que de igual manera, hermano, rechazan la doctrina de la Trinidad. La existencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como un solo Dios, y sin embargo distintas una de la otra, es un enigma que no puede ser explicado en su totalidad, ni por la lógica, ni por la razón. No obstante, porque la Biblia lo enseña la unidad de Dios y la deidad de Cristo, y de que ver a Cristo es como ver al Padre, es por el cual tenemos que aceptarla, porque la Biblia sí lo dice. Lo entendamos o no lo entendamos. Y por último, es muy posible que la inquietud de Felipe pudiera haber sido a raíz de lo que él ya sabía, el hecho de que nadie puede ver a Dios, y por eso la insistencia, muéstranos al Padre y nos basta. La solución divina a este llamado, a este, llamémosle, misterio, al igual se podría decir a este deseo del hombre por ver a Dios, por conocer al Padre, consistió en la encarnación. ¿Sí? Hebreos capítulo 1, versículo 1 al verso 3, y ya estamos por terminar. Dice la palabra del Señor, quiero dar lectura, Hebreos 1, 1 al 3, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Sí? Así que, repito, la solución a este misterio, ¿verdad?, fue la encarnación. Y por eso la respuesta de Jesús fue: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esa fue y no hay más, ¿verdad? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Espero y que, bueno, ninguno se haya sentido ofendido por llamar cabezones, cabezadura, ¿verdad? O qué sé yo, ¿verdad? Porque, bueno, y por decir que, al igual que Felipe, somos muy lentos para comprender ciertas cuestiones espirituales. Creo que en vez de sentirnos ofendidos, más bien deberíamos sentirnos aludidos, ¿sí? Aludidos por la palabra. Amén.
Eso, hermano pastor.